Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando Mamani de mi canal de Excel Servicios. En este video voy a presentarles un sistema desarrollado en PHP para el control de caja. Tenemos el control de ingreso y egresos. ¿Cómo funciona este aplicativo desarrollado en PHP? Funciona de la siguiente manera. Bien, vamos a ingresar al módulo de caja chica, ¿correcto? En este módulo nosotros tenemos dos formas de iniciar sesión, el modo administrador y el modo usuario. Ahora estamos en modo administrador, ¿correcto? Y vamos a hacer un filtro para la fecha del día de hoy, cuál es nuestro saldo y nuestros movimientos de la fecha 30 de marzo del 2023. Tenemos un ingreso de 150 nuevos soles y tenemos un saldo inicial de 114.000 nuevos soles, y en moneda internacional tenemos 11.215 dólares. Entonces lo que vamos a realizar es un movimiento de entrada. Presionando aquí el botón de suma, vamos a ingresar la fecha del 30 de marzo. Vamos a agregarle que es una factura, que en este caso le asignamos la serie, el número. El concepto también es una forma de agregar los conceptos que se van a agregar dentro del control de caja. Voy a agregarle que es un movimiento de víveres al señor Mundo Sandoval en moneda soles. Será un ingreso de 250 soles y le voy a presionar aquí en el botón guardar. Podemos ver que ya nos ha mostrado aquí dentro de la misma tabla el movimiento de los víveres y ha actualizado también nuestro saldo final. Ahora vamos a hacer el movimiento de una salida, correcto, también puede ser una factura. Vamos a hacer un movimiento por movilidad y vamos a decir que este movimiento de movilidad por el día de hoy ha sido pues de 60 soles. Ya le damos aquí en operación egreso, le damos en el botón guardar y ya se guardó. Y ya tenemos aquí los 60 nuevos soles en movimientos de movilidad. Bien. Así es como podemos controlar los ingresos y los egresos de nuestra caja diaria. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este aplicativo desarrollado en PHP? Que usted lo puede instalar en su máquina de manera local y también lo puede colocar en un servidor o en un hosting. Para ello, pues tiene que pagar un alquiler, me imagino, con el hosting el cual va a contratar, dependiendo de sus bondades, que puede ser un precio de 200 soles a más, dependiendo de lo que usted necesita. Pero con ese presupuesto usted lo puede montar en un servidor hosting. Ahora, si lo quiere llevar de manera local en su máquina, también lo puede instalar y quedaría instalado. Ahora, para ver un reporte en formato PDF, solo le damos en el formato PDF, esperamos que cargue la plantilla. Y aquí nos va a mostrar el movimiento que acabamos de realizar el día de hoy, ¿correcto? Porque ese es el filtro que hemos colocado al momento de hacer el reporte. Muy bien, esto ya lo tenemos para impresión y también lo podemos mandar para una hoja de Excel. Ahora, para poder dar de alta el personal, vamos a ir al módulo personal, nuevo registro. Y en este módulo es donde vamos a dar de alta el número de documento, el apellido paterno, materno, nombres, cargo, dirección, teléfono y celular. Una vez registrado, vamos a tener una lista de este personal registrado, donde vamos a poder también editarlo y vamos a poder modificar los datos. Para agregar un nuevo usuario, es importante hacerlo de esta manera. Agregar un correo electrónico, una contraseña, el nombre del personal, el estado y el tipo de rango, que es muy importante, si es administrador y si es usuario. Una vez que asignamos esa usuario, vamos a asignarle aquí los permisos. En editar permisos, podemos editar los permisos para este usuario, que va a tener permisos sobre el módulo de caja para guardar, modificar, eliminar, listar, visualizar reporte, API o bloqueo. Entonces yo puedo decirle que va a tener el permiso solamente de guardar y le voy a dar aquí en guardar. Y de esta manera le he asignado un permiso
al usuario Fernando. Solo puede guardar. También deberíamos asignar el permiso de listar y también de vista. Si quisiéramos que visualice un reporte, también, y listo. Muy bien. Entonces, no, aquí lo que tenemos que hacer es editar la parte de aquí para que cambiemos los valores. Visualizar, listar y listo. Vamos a actualizar los valores y ya tenemos actualizado los valores para este usuario. Muy bien. El usuario Fernando, nosotros vamos a ingresar ahora en un momento. Este es el usuario y esta es la clave. Muy bien. Para agregar nuevos comprobantes, de igual manera en el módulo comprobantes, agregamos aquí el comprobante que puede ser una orden de compra. Muy sencillo. Guardar. Y queda guardado dentro de la base de datos del sistema. La orden de compra ya la tenemos aquí registrada. Para agregar nuevos conceptos, de igual manera lo podemos hacer aquí en este módulo. Podemos agregar gastos de combustible. Le damos en guardar. Vamos a visualizar si el registro se guardó con éxito y vamos a ver que aquí tenemos gastos de combustible. Para agregar nuevos cargos para el personal lo vamos a hacer desde este módulo y vamos a también visualizar todos los cargos que tiene pues el módulo. Para actualizar los datos de la empresa lo hacemos directamente desde aquí. Podemos modificar los datos de la empresa, el nombre de la empresa, la dirección, correo electrónico, un teléfono y un celular. Y por último lo que vamos a hacer también es agregar el personal, que es lo que no habíamos explicado al inicio. Sin embargo, bueno, sí, esto sí lo explicamos. Me pareció que no lo expliqué. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la sesión. Correcto. Y vamos a ingresar con el usuario Fernando. Y vamos a agregar la clave. Muy bien. Entonces ya estamos aquí con el usuario Fernando. Podemos ver que el módulo es muy parecido al módulo de administrador, ya que este usuario es administrador. Para ello vamos a ir a editar registro. Vamos a darle aquí donde dice editar. Y vamos a cambiarle rango a usuario. Guardamos. Vamos a cerrar la sesión de este usuario y vamos a ingresar nuevamente con el usuario Fernando para ver qué es lo que sucede ahora. Como podemos ver, ya los módulos y las pestañas para el usuario es muy limitado. Solo puede ingresar al módulo de caja y tiene acceso para agregar solo registros de esta manera. Entonces podemos notar una diferencia al momento de trabajar con el sistema, tanto en usuario y en administrador, para limitar algunos accesos al usuario que va a ingresar datos al sistema de caja. Bien, si te interesa este sistema, te invito a que me escribas en mi correo, que voy a dejar en la descripción del video. Y también, si estás interesado en el código de PHP, también lo puedes hacer. No olvides de compartir este video en las redes sociales. Estoy compartiendo mucho material en este nuevo mes. Y también me gustaría que me apoyes, porque de esta manera también solvento toda la inversión de tiempo que hago al momento de compartir cada video con ustedes. Ha sido un gusto y muchas gracias. Y será hasta la próxima.